Esta predicación la titulé Clama a Dios. Y es importante y fundamental que nosotros, ya no solo como iglesia, sino como seres humanos, aprendamos a abrir nuestro corazón a nuestro Señor. Claro que los que son hijos están en la iglesia, hacen y obedecen sus mandamientos, estatutos y decretos, pero Dios no hace excepción de personas y Dios escucha también a los que están en el mundo. Esa es la soberanía que tenemos de nuestro Dios y no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Vamos a comenzar en Jonás capítulo 3. Vamos a comenzar del versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice, en el principio dice, Jonás obedece al Señor. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Sí, como lo estaba comentando, o sea, tenemos un Dios soberano que dice su palabra que Él no hace excepción de personas. A veces piensan y creen los que están en la iglesia que nada más a nosotros nos escucha nuestro Señor y es una mentira. Cuando los que están en el mundo abren su corazón y se arrepienten y le claman y le piden a Dios, Dios obra y trabaja en sus vidas de cada uno de ellos. No todo es lo que digamos nosotros o lo que pensemos nosotros o lo que creamos nosotros, no, lo que dice la palabra de nuestro Dios, eso es lo que debemos de creer y dice así la palabra de nuestro Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, versículo 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. ¿Sí? Esta ciudad de Nínive era una ciudad como de 120,000 habitantes. Y esta ciudad vivía y habitaba en el pecado. ¿Sí? No era la parte de la nación de Israel, no, era una ciudad apartada del pueblo de Dios. ¿Sí? No pertenecía a Israel. Entonces, ¿cómo Dios en su soberanía toma a Jonás para que vaya y le predique a una nación que no es Israel? Entonces no nada más es para Israel. ¿Sí? Aún en el Antiguo Testamento no solamente fue para Israel, fue por las naciones o las ciudades que estaban, ahora sí que eran circunvecinas de la nación de Israel. Y esto es el mensaje de Dios a través del profeta Jonás. Dice el 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. No era cualquier ciudad. ¿Sí? Grande y de mucha importancia. Y por eso Dios siempre está presto para tomar a la persona para que vaya a hablar y predicar. ¿Sí? Porque aquí entre nosotros Dios no hace excepción de personas y aquí no hay de clases sociales. ¿Sí? Igual puede ser la persona más humilde y tenemos que hacerlo porque para nuestro Dios es importante. Y nosotros no tenemos que hacer lo que nuestros ojos ven, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra nos enseña. Si tenemos que ir por la extranjera, la huérfana, por la vida, tenemos que hacerlo. ¿Sí? No nada más querer hacerlo con los que tienen una posesión económica, no, sino demostrar la humildad que conlleva tener a Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo importante y lo glorioso y maravilloso que hace Dios en la vida de todos aquellos que están prestos para hacer su voluntad. Dice el versículo 4, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué les decía?
les hablaba y les predicaba que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. Ahora, 40, ¿qué significa? Aquí trae, dice 40 días. 40 días significa cambio. Si no se arrepentían, iba a haber un cambio para la destrucción o un cambio para la salvación de toda esta ciudad. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Sí? Él subió, en el poder del Espíritu, pero descendió, no, más bien, subió lleno del Espíritu y descendió en el poder del Espíritu. Y eso es lo que nosotros necesitamos, poder, para que Dios cambie la vida de cada uno de los que estamos aquí, clamándole, buscándole, porque solo Él es el que cambia, Él solo es el que transforma, solamente Él es el que nos sana, Él es el único que nos bendice. Nínive será destruida, no que ya ha sido destruida, no. Si no se arrepienten, va a venir juicio. Y lo mismo en nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos del pecado, juicio viene sobre nuestras vidas. Juicio viene sobre nuestras familias. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón, ¿sí? Para pedirle perdón. ¿Qué persona hay en el mundo que sea perfecta? Nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que humillarnos. El problema hoy en día es que no hay gente que se quiera humillar. No quieren reconocer lo que son. Cuando Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo. ¿Sí? Y la gente sigue terca, necia. Cuando Dios dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte. Es el plan, propósito de Dios. O sea, Dios no te creó, ni me creó, ni nos formó para maldecirnos, para destruirnos. Ese no es el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios es para que nosotros vivamos una vida plena aquí en esta tierra. Porque dice su palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual estamos muriendo? El pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Con Él tenemos una vida longeva aquí en este mundo, pero también tenemos una vida eterna en la que sigue después de este mundo. Y eso es lo glorioso y maravilloso que hace nuestro Señor. Por eso tenemos que poner nuestras vidas en sus manos, porque si no las ponemos vamos a ser vulnerables. Tarde o temprano van a venir las pruebas, y las mismas pruebas te van a hacer que reconozcas. Es más, va a haber multitudes que no van a tener la oportunidad de arrepentirse, porque van a venir muertes repentinas. ¿Sí? Y va a ser trágico. Y esa es la verdad. O sea, tenemos que hablar la verdad, porque la verdad nos hizo libres. ¿Sí? Imagínate que esta ciudad, le estaba diciendo el profeta Jonás, si no se arrepiente durante 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Entonces quiere decir que si no se arrepienten, iban a ser destruidos todos. No iban a tener vida. Y la vida, ¿quién es el que la da? ¿O quién es que nos la presta? Nuestro Señor. Él no vino a matar, Él no vino a robar, Él no vino a destruirnos. El pecado te mata y te destruye. El pecado te aparta del plan y del propósito de Dios. Sí. Nuestro Dios es permisible. O sea, Él permite que venga lo que venga a tu vida por una causa, para que te arrepientas y vuelvas en pos de nuestro Dios. Dice el versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Sí? Le creyeron, no a Jonás, dice que a Dios. Por eso cuando nosotros estamos hablando y predicando, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que Él nos enseña a través de su palabra. Hay muchos que están hablando y predicando y no hablan lo que Dios les está diciendo. Hablan lo que ellos quieren. ¿Sí? Y ese tipo de personas son egocentristas. Porque para mí es un privilegio que Dios me haya tomado para ser su siervo. Al menos para mí ese es un privilegio y un honor. ¿Sí? Y una satisfacción de poderle servir a mi Dios.
Y por lo tanto tengo que hablar y declarar todo lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Para que su plan y su propósito se cumpla sobre su iglesia y sobre mi vida también, por supuesto. Porque hay un plan y un propósito que Dios quiere cumplir en la vida de cada uno de nosotros y solamente se va a llevar a cabo obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos, ¿sí? No desobedeciéndolo, ¿no? Haciendo lo que le agrada, ¿sí? Y la señal del arrepentimiento es estar con Él. Eso es lo que demuestra que nosotros nos hemos arrepentido de lo que hicimos, ¿sí? Porque si tú no te arrepientes y aunque estés aquí, de nada sirve. Tarde o temprano te va a llegar las consecuencias, tarde o temprano vas a ser destruido. Pero tú te tienes que dar cuenta que tú eres el culpable y el responsable, porque Dios nos está hablando y enseñando a través de su palabra de qué manera debemos de caminar, ¿sí? Por eso escuche bien lo que dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, ¿sí? Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Quiere decir que esta gran ciudad vivía en el desenfreno, vivía en el pecado. ¿En qué magnitud? No lo enseña la palabra. Pero no era cualquier ciudad, ¿no? Es una ciudad grande y de importancia, dice su palabra. Y para nosotros también somos nosotros importantes para nuestro Dios. No te creo nada más para que haga lo que tú quieras. Él te creó con un plan y un propósito de amarlo sobre todas las cosas, ¿sí? Y eso es lo que tiene que haber. Un corazón agradecido es un corazón arrepentido, ¿sí? Nos arrepentimos de lo que fuimos, de lo que hicimos, y ahora vamos a hacer lo que le agrada, para que alcancemos la misericordia de Dios para nuestra vida y para nuestra casa. Y que su bendición descienda, porque tenemos un Dios que Él es el dueño de todo. El Señor es dueño de todo. No es el diablo, no son los empresarios, no, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y de Él debemos depender totalmente. Dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Fíjese, habla de un rey, entonces era una nación, ¿sí? Reconociendo lo que estaban haciendo. Se despojó de esa soberbia, de esa altivez. Se humilló, ¿sí? Y así tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos un Dios que nos enseña, que dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No tenemos un Dios altivo, prepotente, no. Tenemos un Dios que nos ama. El problema es que no te dejas amar. Y no es Dios, eres tú. Porque todo lo queremos hacer como pensamos. Y es donde nosotros vamos a tropezar y vamos a fracasar y vamos a ser destruidos. Si nosotros no reconocemos lo que somos y lo que hacemos, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. En la medida que tú entiendas y comprendas que Él es bueno y para siempre es su misericordia, entonces nosotros somos los malos. Porque si es malo y yo estoy haciendo las cosas malas, ¿qué estoy haciendo aquí? Él es bueno y por eso vengo aquí a la iglesia para ser imitador como nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender de Él. Porque si no, ¿cómo vamos a crecer a la estatura de un varón perfecto? ¿Cómo vamos a crecer? Imitándolo, practicando lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está demandando, que son sus mandamientos, estatutos y decretos. Y siendo rey se humilló. Desde cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, o sea, estaba en su trono ahí. Un rey con su corona para gobernar a la ciudad de Nínive. Pero cuando escuchó el mensaje, él se despojó. Y así nosotros tenemos que despojarnos de todo lastre, de todo pecado, de toda artimaña, de toda mentira, para ser verdaderos y genuinos hijos de Dios.
no viviendo en la hipocresía y en el engaño. Dice el 7, luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte, dice, ninguna persona, animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. En ayuno total, hasta los animales. ¿Queremos ver la mano de Dios? Hay que ayunar también. Porque dice su palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca y de su corazón. ¿Sí? A veces queremos darle mete y mete comida y el día de mañana estás enfermo. Y es cuando Dios queremos que Dios sobre y opere en nuestra vida. Cuando nosotros no somos sabios, inteligentes, tenemos que saber que este es el templo del Espíritu Santo, que este cuerpo y este templo no es tuyo ni me pertenece, es de nuestro Dios. ¿Cuántos días? Tampoco lo dice. Tal vez fue un día, una semana, no sé. Pero aquí habla que fue total. Todo ser humano y animales y ganado, todo nos especifica. ¿Sí? ¿Queremos ver la mano de Dios? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer lo que somos para que el día de mañana Dios haga lo que va a hacer en tu vida o en mi vida o en la iglesia de Jesucristo. Dice el 8. Al contrario, el rey ordenó que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Sí? La autoridad de una nación, de un pueblo. Eso le dice. ¿Sí? Clama a Dios. Porque si no estamos unánimes el día de mañana, ni yo como rey, ni ustedes como pueblo, vamos a estar aquí. Vamos a ser destruidos. Si no nos arrepentimos y hacemos lo que Él nos enseña a través de su palabra, el día de mañana vamos a perecer. Así como fue destruida Sodoma y Gomorra. Pero miren lo que dice una persona inconversa, un rey que no era de la nación de Israel. Cuando le creemos y obedecemos a Dios, Dios hace grandes cosas maravillosas y gloriosas en la vida de cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que yo ni siquiera iba a la iglesia. Yo ni siquiera iba a la iglesia. Tenía años, 25 años que no me aparecía en la iglesia católica. O más. Pero en mi necesidad yo le abrí mi corazón a Dios y Él me respondió. Y cuando yo le dije a uno de la iglesia que hoy en día se dice ser un pastor, hoy en día se dice, ¿sí? Se dice, pero Dios no lo aprueba. ¿Saben qué me dijo? Que Dios no escucha a los inconversos. Y tantas cosas que hoy en día han metido como verdad, que son puras mentiras. ¿Sí? Y esa es la causa por la cual yo no me arrimo con todo ese tipo de personas. ¿Sí? Yo prefiero estar así como estoy que unirme con todo ese tipo de personas y con toda esa mente que está corrompida por los vicios de este mundo. Yo mejor para mi Dios. Si Él me sacó de donde estaba, no es para que yo siga haciendo lo que yo hacía. Y Él me escuchó, así como van a ver ahorita lo que Dios hizo. Tenía que clamarle, tenía que arrepentirme. Puse todo lo que tenía que sacar y en su momento ahí en la mesa, esto fui, esto. Y desde ese momento Dios empezó a obrar y trabajar en mi vida. Dice el 9, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y apague el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Sí? No estaban seguros, pero ellos lo hicieron. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos un Dios de misericordia. Y Dios les contestó la oración y el ayuno que ellos proclamaron.
Pero tristemente, después de un siglo, esta nación fue destruida. Después de un siglo, Dios todavía le dio la oportunidad y de un siglo después fueron destruidos. Porque no hubo quien estuviera al frente para que pusieran los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor y vivieran esa vida los que venían detrás de estos que vivieron en los tiempos de Jonás. Porque si no les predican a los que vienen detrás de nosotros, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros. Hablar y predicar, y los que están detrás de nosotros vayan predicando a los que vienen. Para que siempre la iglesia tenga temor de nuestro Dios. Y no nos apartemos de su camino. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que hoy en día yo veo que la iglesia no está haciendo. A causa de no hacer lo que a Él le agrada. Fíjese lo que dice el 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la decisión que les había anunciado. Tenemos un Dios de misericordia. No importa cuánto has pecado, arrepiéntete. No tenemos un Dios que te va a enjuiciar, no. El anhelo de Dios es que te arrepientas y te vuelvas en pos de Él. Para eso te formó. Él te mandó aquí a este mundo y nos mandó a este mundo con un plan y un propósito de amarlo sobre todas las cosas, de clamarle cuando tenemos necesidad, ¿sí? Pedirle dirección en lo que no podamos hacer, pedirle fuerzas cuando no tengamos, pedirle su bendición cuando no veamos que esté llegando. Para eso tenemos a nuestro Dios, pero sobre todas las cosas para hacer lo que le agrada, que seamos la alegría de su corazón. ¿Cuántos están en la iglesia y son la tristeza de nuestro Dios? ¿Todavía siguen en el pecado? ¿Todavía siguen ahí mintiendo, robando, haciendo cosas que no? Que de a veces ni los que están ahí en la calle lo hacen. O sea, ya es el tiempo de decir, basta y hasta aquí. Porque si no, el pecado te va a alcanzar tarde o temprano, te va a avergonzar. El pecado te va a exhibir. Si tú no lo declaras, si tú no lo confiesas, cuando menos tú lo esperes, el pecado te va a exhibir. Y te va a decir, mira, esa que decían que era cristiana, pues sí decían. ¿Sí? Pero los hechos van a hablar otra cosa. Por eso es importante que nosotros no somos almacén para estar guardando los pecados. No. Estar declarando y confesando nuestros pecados para nuestro Dios. Y pecado que estemos confesando, pecado que ya no vamos a estar practicando. Así es cuando Dios va a obrar y trabajar en la vida de la persona. Porque si tú sigues mintiendo y Él te dice, no mientas, o sea, no tiene sentido. Pero si tú mentiste hoy y dice la palabra, no mientas, y el día de mañana ya no mientes, ya eres una mejor persona. Y si después te dice, hey, no maldigas a tu prójimo y lo haces, ya le ha pasado, ya eres mejor. Y así es como Dios trabaja en la vida del ser humano. A través de lo que Él nos enseña de su palabra. Si nosotros no dejamos todo lo malo, ¿quién fue quien te los puso? ¿O quién fue quien te los metió? El mundo. Así como tú tomaste esos malos hábitos de hablar palabras corrompidas, de ser, ahora tú y tú. ¿Sí? Él nos enseña cómo hacerlo y tú decides obedecerlo o ignorarlo. Vayamos a Hechos capítulo 12. Y esa es la forma en la cual nuestro Señor trabaja y se mueve en la vida de cada uno de nosotros.
Hechos capítulo 12, versículo 5. En este pasaje de la palabra es cuando a Pedro lo tenían en la cárcel. ¿Y saben qué era lo que hacía la iglesia? Oraba, clamaba, alababa al Dios vivo, al Dios de poder. Y si queremos ver las mismas señales en nuestra vida y en nuestra familia, tenemos que hacer lo mismo, mis amados. No ha cambiado la historia. La palabra es hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios nunca va a cambiar. Dice el versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Sí? La oración tiene poder. ¿Cuándo? Cuando somos sinceros con nuestro Dios. No gente que está viviendo en la mentira, no gente que está viviendo en el pecado. Esa oración no tiene poder. La oración de poder es la que están consagrados y entregados para el servicio de la obra de nuestro Señor. Que han entendido, que hemos comprendido a qué hemos sido llamados por nuestro Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 9, dice, y fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. No con el mundo, no con lo que hacemos, no, con su Hijo Jesucristo. Una comunión que tenemos con el Maestro de Maestros y Él solo enseña a los discípulos, no a cualquiera. Por eso nada más tomó a 12. Si no se lo hubieran juntado, a lo mejor decenas o miles. A los que disponen su vida para hacer su voluntad. Y eso es lo que anda buscando nuestro Dios. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no los encuentra. Encuentra pura hipocresía. Que levantan sus manos, sí, Señor, pero es pura hipocresía. Porque salen de la iglesia y siguen igual que el mundo. Y lo mismo pasa en sus casas. Y los problemas no se acaban. Siempre viven en problemas, problemas y más problemas. ¿Por qué? Porque Jesús no está gobernando ese hogar. Cuando Jesús o cuando su reino tú lo establezcas en tu casa, Dios va a cambiar la historia de tu familia. Dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted no invita a Jesús a su casa, todo lo que usted haga es en vano. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que bendice, Él es el que hace todo. Nosotros no hacemos nada. ¿Sí? Pero tenemos que estar prestos para escuchar lo que Él nos está hablando y enseñando, para estarlo practicando y viviendo cada día que Él nos presta de vida, para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sí? Nosotros somos los que le damos el sazón a este mundo, porque somos la diferencia a través de nuestro testimonio. Dice el versículo 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Lo tenían sujeto con cadenas y aparte tenía guardias. ¿Cuál era el propósito? Que no escapara. ¿Por qué? Porque lo iba a matar. Si usted lee desde el versículo 1, ahí habla que Herodes mató a Jacobo. ¿Sí? Y esto le agradó al mundo, esto le agradó al diablo. Cuando matan a una vez, Satanás está contento. ¿Sí? Pero Dios se entristece. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito que llevar a cabo sobre la vida de cada uno de nosotros, venga lo que venga, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la salida a todas esas situaciones.
Porque Dios es un Dios de propósitos. Y el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta que partamos. Él va a seguir trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Señor no está durmiendo. ¿Sí? Él vuela sobre las alas del viento y recorre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón puro, ¿sí? Un corazón agradecido, un corazón arrepentido. ¿Cuál era el propósito de Herodes? Quererlo sacar, exhibir para que lo mataran. Así es el diablo. Pero cuando nosotros entendemos el plan y el propósito de Dios, Satanás no nos va a hacer nada. Pruebas vamos a tener, pero después de la prueba Dios nos va a dar la salida y nos va a dar su bendición. Y es el crecimiento para nuestras vidas, para que aprendamos a depender totalmente de nuestro Dios. No en unas cosas sí, no hay en otras cosas no. No. En todo siempre Él en nuestra casa. Tome el control de mi casa, tome el control de lo que mis hijos, tome el control de mi matrimonio, tome el control de mi trabajo. A final de cuentas, tú eres el dueño de todo. Porque Él es el Señor, nosotros no somos dueños de nada, ¿o sí? Porque si yo me muero y me llevo todas las cosas, entonces yo soy dueño de lo que tengo. Pero no, el día de mañana que muera nada me llevo. Nada trajimos, nada nos llevamos. Entonces, ¿para qué tanto afán? Hay que trabajar para tener lo necesario para podernos, y para poder trabajar para la obra de nuestro Señor. En eso sí estoy de acuerdo. Sí. Dice el versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de la mano de Pedro. Cuando la iglesia estaba intercediendo por Pedro, Dios estaba escuchando el clamor. Fervientemente estaban orando, estaban clamándole. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Respondió a las oraciones. ¿Qué aconteció? Las puertas mandó a su ángel. Dios en su soberanía lo puede hacer de una y mil maneras. Pero en esta forma aquí nos enseña que vino un ángel. Le digo, ¿sabes qué? Ponte tus sandalias porque ahí nos vamos a ir de viaje. Si estabas preso, ya estás libre. ¿Quién es el que esclaviza? Satanás. Satanás es el que te esclaviza y no permite que te muevas. En este caso, eso es lo que estaba haciendo con Pedro. Ahí, ¿cómo iba a proclamar la palabra de nuestro Señor? Pero Dios tenía un plan y un propósito no solamente para él, para cada uno de nosotros. Nosotros estamos libres, pero están esclavizados, paralíticos, no se mueven, no hablan, no predican, no enseñan. ¿De qué sirve? Literalmente es igual. Él porque estaba en la cárcel, estaba encadenado, tenía guardias. ¿Nosotros qué tenemos? Decimos que somos libres, que somos hijos del Dios vivo. ¿Y por qué no hablamos? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no enseñamos? Porque estás paralizado. ¿Sí? Espiritualmente, no físicamente. Y él estaba físicamente, no estaba espiritualmente esclavizado. ¿Sí? Pero hoy en día la iglesia está esclavizada espiritualmente. Físicamente van donde quiera, pero espiritualmente no van y hacen la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema hoy en día en las iglesias, que a todos les quieren llevar un pan. No falta quien les dé pan, tú dale la palabra. Porque la palabra tarde o temprano no va a producir el fruto, el efecto que Dios va a hacer en la vida de la persona. Ahorita le das pan al hambriento y en la tarde noche ya tiene hambre de nuevo. Dale la palabra. Eso es lo que requiere el mundo. No llevar un pedazo de pan, café. Cualquiera lo hace, cualquiera lo hace. El católico lo hace, la gente que tiene dinero lo hace.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ser uno más del montón. Hay que llevarle la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo y la palabra va a cambiar su entorno si ellos la reciben. Y ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Dice el versículo 8, le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. El poder de clamarle a Dios. Dios lo libertó. Físicamente, porque él espiritualmente estaba libre. Y esto es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos y clamamos, las puertas se abren. Hay muchos que tenemos de enemigos que aparentan ser nuestras amistades. ¿Sí? Pero Dios es el único soberano que ve el corazón del ser humano y que lo conoce. Nosotros sí, yo me puedo dar una idea, pero que conozca yo el corazón como Dios, no. Yo me puedo dar una idea, un 50% sí lo puedo discernir, el corazón del ser humano. Pero totalmente yo no lo puedo discernir. ¿Sí? Y lo puedo discernir al escuchar lo que habla la persona. Simple y sencillamente porque Él me enseña a través de su palabra. No importa que sea una vez que yo tenga un diálogo con una persona, yo me doy cuenta qué tipo de persona es. Con una sola vez que yo platique con ella, yo puedo saber qué es lo que hay en su corazón y en su vida. No el 100%, no, pero sí, gran parte de su vida sí la puedo saber a través de sus actos, a través de lo que habla. Me doy cuenta qué tipo de persona es. Por eso Dios sabe también qué tipo de personas somos, qué tipo de cristianos somos. ¿O no lo sabe? Él sabe qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él sabe si venimos agradecidos a honrarlo, a exaltarlo, a glorificarlo. ¿Sí? Porque hay muchos que en la necesidad sí están, pero Dios les hace el milagro y después el día de mañana se van. Pero no se dan cuenta que el día de mañana van a venir cosas peores por las cuales vinieron una vez y el día de mañana, quién sabe, Dios les responda. Nuestro Dios no es un bombero. Porque cuando algo se está quemando, habla uno al bombero y luego rápido viene. No, nuestro Señor permite que pase la prueba. Que te arrepientas y reconozcas y vuelvas en pos de Él. ¿Sí? Y es la forma que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros cuando hacemos cosas queremos, ay Señor, vente y vente y vente, ayúdame y sácame. No. Cuando tú eres una persona ignorante y tú le pides si obra y si trabaja así como el rey de Nínive. Pero si tú ya dices conocer de Dios y estás haciendo las cosas que no debes de hacer, el día de mañana van a venir pruebas y dificultades muy fuertes, o puede decir que te puedan encamar, o te puede decir que te pueden paralizar en una cama, no sé. Y vas a pagar de tus malas decisiones. Porque todo lo que hagamos vamos a pagar aquí en este mundo. Lo que sembremos es lo que vamos a cegar. ¿Qué sembraste? ¿Qué sembraste? Bueno, pues hoy en día es algo de lo que estás cosechando. Hay que ponernos a cuentas con nuestro Señor para que todo se termine y todo lo viejo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice su palabra que Él los toma y los arroja a la mar. Cuando tú abres tu corazón y le dices, yo fui esto, yo hice esto, yo hablé esto. Dice, no, tú dámelos, hijo. Yo los arrojo a lo más profundo de la mar. ¿Con qué propósito? Él no te va a decir mañana, ¿te acuerdas de dónde te saqué? O de todos los pecados que te libré. No. No tenemos un Dios de pasado, tenemos un Dios de presente, de futuro y de final. Lo que tú hiciste mañana Él ya no se acuerda.
Cuando tú no te arrepientes, eso sí lo tienes siempre en su mente y en su corazón de todo lo que has hecho y no te has arrepentido. Y veamos esta porción de la palabra, cómo Dios opera a través de la iglesia. En este caso, la iglesia estaba orando y Pedro estaba en la cárcel. Y oraba a la iglesia con fervor, o sea, clamándole, gritándole. ¿Sí? Y el Dios vivo le respondió, porque nosotros no tenemos una religión, una tradición, una costumbre. Tenemos un Dios que nos escucha, que nos ve. Cada paso que damos aquí nosotros en este mundo, Él está examinándonos. Yo me imagino así. Nosotros somos como cuando vemos un enjambre de hormigas. Así Dios nos ve. Desde ahí nomás está viendo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? Por eso ante Él no nos vamos a escapar. Por eso es mejor abrir nuestro corazón, ponernos a cuentas con nuestro Dios y seguirlo. Yo no, con esto no te digo que no pecamos, sí. Cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Y por eso tenemos a nuestro abogado. Perdóname, Padre. Y llorarle porque es bueno. A llorarle, ¿por qué? Porque me arrepiento de esa cosa ese pecado que no debí de haber cometido. Y continuar y seguir adelante. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor. Vayamos a Jeremías 33. Vamos a comenzar del versículo 1. Jeremías 33, versículo 1. Ahí en el cabezado dice, promesas de restauración. O sea, Dios le está prometiendo a la nación de Israel lo que va a hacer. Pero hay una forma de cómo lo va a hacer Él. Y Él nos lo enseña a través de su palabra. Dice el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. ¿Sí? De tiempo en tiempo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo se manifestaba a sus profetas. En este caso a Jeremías. ¿Sí? Como lo vimos también a Jonás. Por segunda vez Dios le habló a Jonás y le dijo lo que tenía que hacer. En este caso también Jeremías estaba preso y vino la palabra de él para la nación de Israel. Y el versículo 2 dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién la estableció? Nuestro Dios. Ahora en la tierra, ¿quién habita? En la tierra nosotros habitamos. Habitan las aves, los reptiles, los peces. ¿Sí? Y todos los árboles, todo lo que Dios creó. Entonces por eso a la tierra le llaman mundo. Estamos en este mundo, por eso les llama mundo. ¿Sí? Pero el planeta es tierra y nosotros la habitamos. Y está diciendo, la tierra la formó y la estableció con firmeza. Él hizo todo. Tú no hiciste nada, yo no hice nada, nosotros no hemos hecho nada. Él lo hizo todo para que nosotros disfrutáramos de todo lo que Él creó. El problema es que nosotros no hemos entendido y comprendido el plan y el propósito de Dios. ¿Tú crees que hizo la tierra para que nos estemos peleando como el perro y el gato? Pues yo no creo. Hoy en día la tierra se está volviendo más estéril. Antes la tierra en los campos, la cebada, el trigo, el maíz se multiplicaban y por donde quiera daban sin tanto abono. Pero el pecado es lo que ha hecho que esta tierra se enferme. De los vecinos que no quieran arrepentirse, de todo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo.
Por eso la tierra ya no produce como producía. Es a causa de que ha enfermado de tanta sangre que ha sido derramada sobre la tierra. Esa es la consecuencia. Dice el 3, clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces tenemos que clamarle, Señor, yo quiero conocer más tu palabra. Yo quiero conocer más el plan y el propósito por el cual tú me llamaste y me trajiste a tus pies. Y Él te va a enseñar. Él te va a decir, ok, este es el plan y el propósito por el cual yo te saqué de donde andabas. Ahora para que tú seas un testimonio vivo donde tú vives y en tu colonia de lo que eras y de lo que eres. De un antes y un después. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas extrañas y ocultas que nosotros no conocemos. Este es un ministerio y por eso a mucha gente no se le revela. Dice, sí, pues yo leo y leo y leo. Y sí, ¿y qué? ¿Qué con leer? ¿Le entiende lo que lees? Bueno, eso es lo que te va a revelar Dios. Cuando tú le estés clamando, cuando tú tengas esa relación y comunión, en ayuno también. Él te va a enseñar, te va a abrir tus ojos, ¿sí? Te va a abrir tu mente y tu corazón y vas a entender lo que no entendías. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los de la necesidad. Nosotros somos los que necesitamos y Él es el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, espirituales, físicas, económicas y materiales. De todo nos llena Él. Tenemos un Dios vasto. No tenemos un Dios que está sobreviviendo, no, mi amado. Tenemos al dueño de todo. Si te faltan cosas es porque tú no lo conoces. Pídele. El que pide se le da. ¿No le pides? Porque no quieres o porque no lo conoces. Porque a veces no lo podemos pedir a una persona ajena, ¿verdad? Oye, dame, pues, ahí sí, oye, pues que te dé tu papá, ¿no? Pues sí. Y a veces no le piden porque no lo conocen el corazón de nuestro Dios. ¿Sí? Hay que pedirle para nuestras necesidades. Y Él es el que nos va a responder. Hay que clamarle, hay que llorarle por agradecimiento en la prueba, siempre agradecidos. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor. Que nosotros abramos nuestro corazón. Gracias por todo lo que me diste. Sé que no soy yo, que eres tú en mí, Señor. Gracias por bendecir el fruto de mi trabajo. Y gracias, y gracias. Y gracias porque ahora me diste pan. O gracias porque el día de mañana me diste frijoles. Siempre gracias. Tenemos que ser agradecidos. ¿Sí? Pero también tenemos que entender que ahora sí que es donde Él está trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Es un propósito y es un antes y un después. ¿Sí? No de la noche a la mañana va a ser renovado y transformado, no. Van a venir pruebas para que tú dependas de Él. Van a venir situaciones en las cuales tú digas, y en las cuales Él te va a sorprender. Así es el Dios que le servimos nosotros. ¿Sí? Ella tiene preparado todo para la vida de cada uno de los que estamos aquí en este mundo. El problema es que el mundo no lo sabe y muchos de la iglesia menos tampoco. Están dormidos. Por eso Pablo le decía, despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le está hablando a la iglesia. ¿Sí? Una persona que está dormida es una persona que está paralítica. Dormida, pues no se mueven. Y nosotros tenemos que caminar, seguir al maestro de maestros. Así de que, mis amados, tenemos que trabajar y trabajar para que Dios vea esa hambre y esa sed de justicia, de que queremos ser lo que a Él le agrada, no lo que nosotros queramos.
Vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25. Y vemos aquí también otro testimonio. Ahora no es con Pedro, ahora es con Pablo y con Silas. Pero la situación es la misma, estar en la cárcel. ¿Sí? ¿Qué nos enseña la palabra? Que Satanás siempre te va a querer paralizar. Satanás siempre te va a querer tener de esclavo. Y si tú no entiendes, tú puedes estar en la iglesia y tú puedes ser un esclavo de Satanás. ¿Sí? Dice el 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Entonces parecían locos, ¿no? Porque te imaginas en una cárcel y que los otros presos lo escucharan. No estaban, Señor, no, estaban alabando a Dios, estaban exaltando, estaban glorificando el nombre de nuestro Señor. Y cuando tú lo haces, cosas poderosas van a acontecer de parte de Dios para tu vida y tu familia. Eso tenemos que tener la certeza y la seguridad que Dios trabaja y opera de esa manera. Por eso Él nos enseña a través de su palabra, no que yo les diga. Yo le estoy leyendo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Esta vez no tuvo que venir un ángel. ¿Sí? ¿Estás escudriñando las escrituras? Hubo un terremoto. Dios provocó un terremoto. ¿A través de qué? De que ellos estaban alabando y exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. Y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron de los presos. Satanás siempre te va a querer tener de esclavo. Y mucha iglesia ni cuenta se da que son esclavos. Porque nada más se conforman con estar en la iglesia y gloria a Dios, soy cristiano, y se van a su casa y viven su vida como el mundo la vive. No tienen esa hambre, esa sed de decirle, de hablarle a su prójimo, de alcanzarle almas para Cristo. No. Hay que se las arreglen. Pero no te pones a pensar que un día habló Dios también a tu vida por una persona. O alguien intercedió por ti para que tú estés ahora sirviéndole a Jesucristo. Es que así es la vida. Anteriormente, tal vez alguien oró por mí, estuvo clamándole a Dios para que yo llegara a sus pies. Y ahora de la misma manera yo tengo que hacerlo por las familias, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Porque así es Dios como opera y trabaja. Dice el 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó. Se iba a matar, ¿por qué? Porque él iba a ser enjuiciado, y no solamente el enjuiciado, sino toda su casa. Toda su descendencia de este carcelero iban a ser... Sí, porque él era el responsable de que salieran y escaparan todos ellos. Ese era el compromiso de él, velar por todos los que estaban allá adentro. ¿Sí? Entonces todos tenemos un compromiso que cumplir y por eso él se iba a matar, porque si se mataba él primero, ya su familia quedaba exenta. Porque si él estaba en vida, no solamente a él lo iban a agarrar, sino a toda su familia. Y por eso él apresuró a agarrar la espada para matarse y por eso le gritó
Pablo. Satanás siempre va a matar. ¿Qué quiere hacer? Matarlo a él. Ok, no puede con Pablo y con Silas. Ok, pues a ti te voy a matar. Siempre Satanás, eso siempre ha sido su trabajo. Matar, matar y matar. ¿Sí? Y él va a matar a los débiles, a los que no se alimentan de la palabra. Por eso dice en Pedro, segunda de Pedro, ¿sí? 5:8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién? A los débiles, a los que no se alimentan de la palabra. Tenemos que alimentarnos cada día, cada tarde o cada noche 2 veces al día. Así como nos alimentamos de la comida física, hay que alimentarnos de la espiritual. ¿Sí? Por eso hay que clamarle a Dios cada día que nos presta de vida. Y gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Y siempre gracias. Y vamos a terminar en Santiago, capítulo 5. Versículo 15. Santiago capítulo 5, versículo 15. Y dice así la palabra de nuestro Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La oración de fe. ¿Sí? Sin fe, dice su palabra, que es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene porque yo lo escucho, pero no solamente porque yo lo escucho, sino porque tengo una relación y comunión con el Maestro de Maestros, que es su palabra de nuestro Dios. ¿Sí? El Señor lo levantará y si ha pecado, dice, su pecado se le perdonará. El 16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y lloren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sí? Lo que hace la oración te va a sanar. ¿Sí? ¿De qué? De lo que Satanás estaba destruyendo de tu cuerpo. Hay muchos que tienen que el páncreas que está enfermo, que no les funciona bien, que el corazón, que los pulmones, dices tú, pues oye, esto es algo trágico. Pero es a causa del pecado. Nada es por lo natural que nosotros comemos, no. Es por la causa del pecado. El pecado es el que nos arrastra a estar enfermos. El pecado es el que nos arrastra a estar deformes. O sea, muchas personas ya ni la reconoces. Hay muchas personas que están enfermas y dicen, ¿este era aquella persona? Pues sí. ¿Cómo está? Ya no se parecen. Porque después de estar robustos, ahora están y ya se deforman. Pero el pecado es el que lo deforma, no es la enfermedad. ¿Sí? Y el pecado lo va a matar. Dice el 17, el día ser un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Fíjese nada más. Oró fervientemente para que la tierra no recibiera la lluvia por 3 años y medio. ¿Sí? Entonces hay poder en la oración, ¿sí? Pero la oración del justo dice que es poderosa y es eficaz. Y eso es lo que debe de haber en nosotros como su iglesia. Que todo lo que le oremos llegue hasta el trono de la gracia de nuestro Señor. No quiero decir que lo que le pidamos ahorita lo esté llegando. No, va a llegar en su momento. En la soberanía de Dios. Puede decir que ahorita le estés clamando y al rato ya Dios te esté respondiendo. Puede decir que ahorita le estés orando y a la semana ya ahora sí que reciba la respuesta de nuestro Señor. ¿Sí?
Esa es la soberanía de nuestro Dios. ¿Sí? No está tratando a nuestro Dios con niños y que dámelo. Y que, no. Él sabe lo que tenemos necesidad, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe para qué lo queremos y Él lo va a hacer. Pero una cosa sí tenemos que tener, tenemos que clamarle siempre a Dios. ¿Sí? Abrirle nuestro corazón a nuestro Señor y que Él sea que haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Porque no la va a hacer el hombre, no la va a hacer el que se diga ser pastor, no, la va a hacer Dios en tu vida. Cuando tú tomes el compromiso con Él. Por eso yo siempre les he hablado, yo el compromiso lo tengo con Dios. Y si tú tomas el compromiso con Dios, vamos a caminar bien y vamos a hacer las cosas bien. ¿Sí? Porque vamos a estar en un mismo espíritu y con un mismo corazón, amando a nuestro Dios, sirviéndole a nuestro Dios, obedeciendo a nuestro Dios, hasta que Él diga, hasta aquí se terminó. Y eso es lo glorioso y maravilloso que nosotros debemos entender, ¿sí? Que Él nos sacó para hacer su voluntad. Gracias te damos, Padre, en esta tarde en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos sigas ayudando, preparando, capacitando, enseñando, Padre, para que tu plan y tu propósito, Padre, se lleve a cabo sobre tu iglesia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.